La vejez es la última etapa que tiene uno en la vida. Todos en algún momento vamos a llegar a ser un adulto mayor. Muy pocos los que se pensionan, los que han pensionado, el 80%, 70% no tienen pensión. La población adulto mayor es presente y futuro del país. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Adultos mayores son las personas que cumplieron 60 años o más. Según cifras del DANE, en nuestro país, esta parte de la población ha crecido en los últimos 13 años, llegando casi a 6 millones. Pero no todas las mujeres y los hombres que llegan a esta etapa de la vida tienen el dinero suficiente para mantenerse. Su salud no es atendida adecuadamente o no son considerados parte importante de la sociedad. Ante esta situación, le pedimos al Gobierno Nacional que tomara medidas urgentes para protegerlos, porque en esta Procuraduría Ciudadana los derechos de las personas de la tercera edad son prioridad. Tu boleta, 100 y pico de pesos, ¿verdad? Bueno, Santiago Gamboa, el escritor, que fue banda sonora. Lo más duro, lo que llegaron a la tercera edad es lo peor que puede ser depender de los demás. La vejez es la última etapa que tiene uno en la vida. Porque la mayoría que están aquí tienen dificultades en un 80% enfermos. Nunca pensé llegar a esto. Yo hubiera pensado que tengo una pensión, solamente veía lo que tenía presente, pero eso fue el único error que cometí, que comete mucha gente. Esos años dorados, bueno, casi cuando yo tenía 20, 25 años más o menos, en los cuales yo tenía un trabajo muy bueno, gracias a Dios, tenía para disfrutar la vida. Yo estudié administración, yo manejaba almacenes, yo fui jefe de cartera de una empresa, administrador de almacén de calzado, de almacén de electrodomésticos, me hice cursos de psicología. Yo después de que tuve un accidente de columna hace aproximadamente 11 años, yo no pude volver a trabajar porque realmente físicamente no podía hacer fuerza, no podía hacer absolutamente nada, solamente el cerebro, la cabeza es la única que me funciona bien, correctamente. Las familias se olvidan de que tuvieron papá y mamá, se olvidan de que ellos van a llegar a la vejez. El trato de los abuelos de la tercera edad es el mejor y el mejor de todos, pero que la juventud no ha querido entender eso, de que esas personas, al abuelo, el papá, lucharon y enseñaron a trabajar a la gente, a ser como eran ellos, honestos, correctos. Algunos adultos mayores no recibieron los beneficios económicos que les fueron asignados por el gobierno para sus gastos, y a otros sus familiares los abandonaron en las calles o en los hospitales. En una carta enviada al Ministerio de Trabajo, alertamos sobre los puntos a mejorar del programa de beneficios económicos periódicos. Esta iniciativa, creada para apoyar a más de 582.000 personas de la tercera edad, solo ha beneficiado alrededor de 12.000 personas que ya cumplieron la edad para jubilarse, pero no los otros requisitos para pensionarse. En ese mismo documento advertimos que este auxilio puede ser inviable e insostenible en el futuro.
Es importante que los recursos económicos lleguen a las personas de la tercera edad que los necesitan. En nuestra función preventiva hicimos ver que Colpensiones, dentro del programa BEPS, invirtió más de 182.000 millones en gastos administrativos hasta abril de 2019 y destinó alrededor de 49.000 millones para pagos del personal. Después de visitas preventivas a los hospitales públicos de Bogotá, vimos que se presentaron 114 casos de personas de la tercera edad abandonadas en estos lugares. Estas cifras mantienen las alarmas encendidas para que las entidades encargadas refuercen las acciones a la hora de proteger a estos colombianos. La situación actual de los adultos mayores en nuestro país es el tema de conversación con el viceprocurador Juan Carlos Cortés. Viceprocurador, ¿por qué es importante para esta Procuraduría solicitar medidas que garanticen los derechos de estas personas? Es fundamental. En Colombia tenemos cerca de 6 millones de adultos mayores y, como ocurre con todo el mundo, la población adulta mayor va creciendo. Hoy representan el 13% de la población en Colombia. Esto es tanto como habitantes tiene el departamento de Antioquia. Pero además es una población que a veces se piensa que es como personas inactivas del pasado. No, la población adulta mayor es presente y futuro del país. Cuidan, atienden a sus familias, son productivos, tienen mucho que aportarle a la sociedad, además que han trabajado por Colombia. Es por eso que es fundamental que desde la Procuraduría y como un esfuerzo de país fortalezcamos la política, las estrategias y las acciones para garantizar sus derechos, porque hemos evidenciado desde la Procuraduría que hay una situación de indefensión relacionada con bajos índices de cobertura pensional, bajos niveles de ingreso para los adultos mayores, situaciones de violencia. Daniel, hay adultos mayores que son abandonados en las clínicas. En Bogotá, para este año, 114. Son personas que quedan en una clínica y que después no tienen acudiente para salir. Estamos evidenciando unas situaciones de vulneración y de violencia de derechos que tenemos que combatir y superar. ¿Y cómo se están combatiendo esas situaciones? La falta de un buen sistema de salud, la falta de recursos para poder sostenerse en esta etapa de la vida. Hay diferentes niveles de desprotección. Yo quisiera llamar la atención en uno inicial, que es el de la violencia. Índices tanto de medicina legal como de la Policía Nacional nos muestran que, por ejemplo, en el último año estamos teniendo 4.000 casos de agresión, de violencia contra adultos mayores. Y adicionalmente cerca de 3.000 adultos mayores son víctimas de lesiones personales este año. La violencia es física, es económica, es emocional y eso tenemos que impactarlo, prevenirlo y superarlo. Pero también hay unos niveles de indefensión en lo económico. Miremos estos datos. De esos 6 millones de adultos mayores en Colombia, solamente 2.300.000 tienen pensión. Esto quiere decir que el resto de adultos mayores no tiene un ingreso fijo, adecuado para su etapa de adultez mayor. El programa Colombia Mayor atiende a través de un subsidio que no supera los 100.000 pesos al mes a cerca de 1.500.000 colombianos, pero con todo tenemos un ámbito de desprotección muy grande que tenemos que solucionar. Y ese es el llamado de la Procuraduría, por eso ha exhortado al Gobierno Nacional, a diferentes autoridades y a la sociedad en general para que tomemos conciencia. Además, Daniela, que si estamos pensando en una reforma pensional, el eje, el núcleo central de esa reforma pensional tiene que ser cómo garantizamos ampliar la cobertura y que nuestros adultos mayores tengan derecho a un ingreso económico digno. ¿Y cuáles son los riesgos que corremos al descuidar a esta parte de la población? Riesgos altísimos particularmente. Primero, vulneración de derechos, afectación de la unidad familiar, pérdida de la capacidad de esfuerzo, de trabajo, de ahorro de los adultos mayores. Entre mejores pensiones tengamos, vamos a tener más flujo en la economía. El adulto mayor tiende a gastar más. Es un soporte esencial de las familias, por eso el riesgo es alto y no podemos acostumbrarnos a vivir con esa desprotección. El sistema de salud con una cobertura superior, cercana al 98%, ya brinda una atención importante, pero aún son los retos grandes en materia de cobertura pensional y de protección al adulto mayor. Bueno, lo invito a que veamos qué piensan los colombianos y qué tan interesados están en la situación de los adultos mayores de nuestro país.
La vejez representa la acumulación de experiencias de años y años de vivencias con la familia, en vida social o en el trabajo. Pero aquí en Colombia no se respeta al adulto mayor como debería ser. Ustedes pueden aquí poner la frecuencia 4647. ¿4000 qué? 4767 me dijiste. O 3800. Inténtalo. 3800. Pero... ¿imposible? ¿Sí? No. ¿Cómo se maneja esto? La cifra que te di, 4647, son los casos de violencia familiar contra el adulto mayor y 3800 son lesiones personales, según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2019. ¿Usted qué piensa acerca de estas cifras? Altas. Pienso que es un número muy alto. Se queda uno como sin palabras. Uno que se iba a imaginar que maltraten a un abuelito. Es bastante preocupante, puesto que han sido ellos quienes han construido literalmente nuestro país. Además que abuelitos maltratados, abandonados. No, grave, estamos empeorando cada día más. ¿Qué piensa de los adultos mayores? ¿Son una carga? No, la verdad no. No, obviamente no incomodan, pues todos vamos a llegar a viejitos, ¿cómo van a decir eso? Así como ellos nos apoyaron a la hora de la crianza, la niñez, es como parte y parte devolverles el mismo favor que ellos a nosotros nos brindaron. Porque tienen saberes que han trascendido. Además de saber que vamos a llegar allá, saber que es el resultado de la experiencia de vida, no sería una carga. Pues yo creo que para ciertas personas, pues sí. Sí, los adultos mayores son un estorbo, para otros, pues no. Pues lo que sí es que como sociedad no estamos preparados para aceptar al adulto mayor en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Yo creo que los adultos mayores en Colombia están muy abandonados, hace falta como una política de Estado de tener hogares geriátricos donde los puedan atender dignamente. Pues sí, algunos lo ven como una carga porque ya pues la vejez... Es una edad que debería como valorarse y respetarse. Se encuentra uno por la calle, muchos viejitos, por ejemplo, pidiendo plata y eso es súper triste. Muchas familias de hecho sacan a sus abuelos a la calle. Y pensar que uno de pronto puede llegar a eso también. ¿Cuál es el recuerdo que tienen así más importante de sus abuelos? Ver a mi abuelita manejar un tocadiscos. Bueno, que me quería mucho y me consentía bastante. Tengo unos recuerdos muy lindos, sobre todo como de la comida que preparaban mis abuelitos. La manera en cómo lo atendían. La cocina de mi abuela, la comida de ella, ese vínculo y esa cercanía y tener uno como unos abuelos que son de otra generación, pero que también le aportan a uno mucho. Bueno, ¿cómo se imaginan ustedes su vejez? Bueno, primero espero llegar hasta allá. No me la imagino abandonada. Esperaría que fuera muy tranquila, no sé, en una casa en el campo quizá. Mi vejez al lado de mi familia. No sé, no me lo imagino. Me gustaría como pasar mi vejez escribiendo en un lugar a las afueras de Bogotá. En una casa de campo, seguramente, alejada de la ciudad. Como un lugar lleno de viejitos felices y contentos, con piscina. Pues sinceramente espero no llegar sola. ¿Cuál sería su compromiso para que los adultos mayores no tengan sufrimiento? Importante que se les cumplan las garantías tanto de salud, pensión. Tratar de acompañarlos, pues estar al cuidado de ellos. Siempre trato de estar como mirando un poco sus condiciones de vida. Más que un compromiso personal, es un tema de valores desde casa. Ellos lo cuidan a uno y uno después ya le toca cuidarlos a ellos. Las tradiciones culturales, históricas y familiares son cosas que aprendemos de nuestros abuelos, quienes nos acompañan con sabiduría y cariño. Por eso es importante que entre todos ayudemos a eliminar las cifras de violencia contra el adulto mayor. La situación de las personas de la tercera edad en Colombia es compleja porque no se les está garantizando calidad de vida. Aunque el gobierno nacional ha tomado cartas en el asunto, todavía falta mucho por mejorar. En la actualidad estoy dedicado aquí al hogar, que en el hogar trato de hacer mensajerías, que eso yo no se me olvida y en muchas diligencias y a colaborar aquí en el hogar
en lo que más se pueda. Cuando llegamos aquí, Integración Social, que yo los felicito por la parte del gobierno, que es una labor muy linda, recoger a las personas que realmente no tienen quien les colabore, no tienen un trabajo. En este momento nosotros tenemos la salud, estamos en una EPS y ya nos solucionan los problemas de ir del médico y todas esas vainas. La Convención Interamericana sobre la Protección para los Derechos Humanos de las Personas Mayores dice que el maltrato son todas las acciones que dañan su integridad física, psicológica y moral, vulnerando sus derechos y libertades. Esa definición se vuelve realidad en Colombia. A los abuelos que están llegando a esa edad, darles cariño, que es lo más importante. Ellos no necesitan plata, que los entiendan, que los atiendan, que ellos, eso es lo que necesitan, que los tratemos como personas, no los humillen, al menos si quieren una caricia, un decir te quiero, te amo papá, que vengan y los vean. Para mí creo que es importante lo que hace la Procuraduría en vigilar lo que hace el gobierno referente a estos hogares, que hay personas que montan hogares, creen que eso es un negocio, no pensar en el ser humano, en los que está cuidando, sino pensar en beneficios de ellos propiamente. Vivo feliz porque estoy compartiendo con los abuelos, que para mí son como mi familia. Mi dedicación es a ellos, en que puedo colaborarles a las hermanas. Y entonces, eso es lo que yo digo, que la gente valore a los abuelos que están aquí para que se sientan ellos bien, no se sientan solos. Si no los pueden tener en la casa, llévenlos a un hogar y usted, la Procuraduría, estarán vigilando de que todos los aportes y todos les lleguen y que los estén tratando bien. Regresamos con el viceprocurador Juan Carlos Cortés. Viceprocurador, esta Procuraduría hizo un llamado sobre el programa BEPS, de beneficios económicos periódicos. ¿Cuál fue ese llamado? Sí, hemos requerido al Gobierno Nacional para que revise, actualice y fortalezca este programa que se creó hace varios años con el propósito de mejorar y posibilitar un ingreso económico a aquellas personas que no tienen las suficientes cotizaciones o ahorro y cumplen la edad de jubilación. Sin embargo, hemos evidenciado que los niveles de cobertura son muy bajas. De los 1.300.000 afiliados al programa, apenas 500.000 han hecho algún ahorro en alguna vez, el resto no lo ha hecho, y adicionalmente a esto, apenas de esas personas 12.000 están recibiendo un beneficio económico periódico en una suma muy inferior a la que necesitan las personas para su sostenimiento en la etapa de la adultez mayor. Por eso es importante que esta iniciativa se revise, se actualice, se controlen inclusive los mismos gastos de administración. Es un programa en el que el país ha invertido unos recursos muy importantes, cercanos a los 200.000 millones de pesos, y que tenemos que fortalecer, actualizar dentro de una estrategia integral de protección a la vejez, porque el esfuerzo debe ser de todos. ¿Es posible mejorar a corto plazo la asistencia estatal para los adultos mayores? No solo posible, sino necesario. Y coloco un ejemplo en el cual la Procuraduría General tiene un interés particular. Hace 4 años, Colombia produjo una ley en la cual se facilitó la afiliación de los adultos mayores a las cajas de compensación familiar. Se dijo que los adultos mayores, se ordenó que el adulto mayor, que el pensionado que tuviera una pensión de un salario y medio, iba a afiliarse a las cajas sin pagar nada, sin ningún costo de su afiliación. Y hoy, de esos 2.300.000 pensionados, solamente hay 60.000 afiliados a las cajas. Fíjense ustedes que el llamado de la Procuraduría es a que de manera rápida, inmediata, operativa y práctica podamos hacer una estrategia entre todos los operadores de pensiones, Colpensiones, la UGPP, los fondos de pensiones, el Ministerio del Trabajo, para que estos pensionados puedan afiliarse masivamente a las cajas y acceder a unos servicios de calidad por todo el país que ofrecen estas entidades. Son ejemplos de medidas concretas, específicas, que no demandan mucho tiempo, sino que demandan voluntad, ejecución, práctica para solucionar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. ¿A dónde pueden ir las personas de la tercera edad desprotegidas para hacer valer sus derechos? Las secretarías de desarrollo social, las secretarías de salud, son escenarios en donde inicialmente ellos encuentran respuesta pues, a sus requerimientos inmediatos.
también en las entidades administradoras de pensiones, Acolpensiones, donde se relaciona toda la administración de la protección a la vejez. El Ministerio de Trabajo juega un rol fundamental y, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación. Viceprocurador, le cuento que nosotros estuvimos conversando justamente con un grupo de adultos mayores en Bogotá sobre su situación y ellos nos hablaron de cuáles son esas cosas que necesitan para mejorar su calidad de vida, así que lo invito a que lo veamos. En Colombia, solo el 25% de los adultos mayores logran pensionarse, por lo que la reforma al sistema de protección a la vejez no solo es necesaria, es urgente. ¿Tú qué piensas de la vejez? ¿Qué es para ti la vejez? Es un don muy hermoso que se lo ha concedido Dios a uno de largos años de vida. Es una experiencia que uno ha vivido, que le ha tocado vivir y que sigue viviendo. Bueno, para mí muy rica. En realidad es una etapa muy linda, la mejor de la vida. ¿Cuál es ese momento, eso que te hace más feliz de tener la edad que tienes? A mí me ha gustado todo, sí, porque uno mismo se busca la forma de alegrar su vida. Para mí, muy bien, me parece lindo. Que uno en realidad está muy bien atendido, está muy bien y aprende cosas buenas. Hay más de 2.300.000 pensionados en Colombia, pero solo 66.137 se encuentran inscritos en una caja de compensación. ¿Y tú qué piensas de las personas que no valoran esta etapa de la vida y que no valoran a las personas que ya son adultos mayores? Porque hay gente que no estima el ser humano, o sea, el ser querido. Considerar la vejez como una etapa más de la vida, no desde ese rechazo del anciano, echarlo para algún lado. Aquí hay mucho abandonado, que no le visita a nadie. No encuentran una persona que les dé cariño. Es que lo más que le hace falta a la persona es cariño. Se siente uno como despreciado ya cuando uno ya está viejo por ahí. Lo que digan es fingiendo todo. Por ejemplo, hay veces que se pasan los meses y no vienen a visitarlos. No tienen tiempo, no tienen dinero. Bueno, motivos tendrán, entonces hay que tomar las cosas como vengan. Simplemente tener valor. Porque hay personas de edad que sufren mucho. Entonces, para ellos y hasta para mí es triste que vienen y lo dejan acá como si fuera un trapo viejo. La Ley 1643 de 2013 da las pautas para que también se le garantice a los pensionados su derecho a la recreación, el deporte y la cultura. ¿Qué les dirías a esas personas o a los jóvenes que no valoran a los abuelitos, que no valoran a las personas ya que son mayores? Pues que los apoyen, los de viejitos, los ayuden. Que no se olviden, ellos van a llegar a esto. Es que la vida da lo que se recibe. Los abuelos no los desechen como si fueran cosas desechables, como si fueran, sino que los pongan en su sitio donde ellos tienen que estar. Vigilamos el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores y actuamos en otros frentes. Esta es la actualidad de la Procuraduría. Para ampliar la información, visite nuestra página web www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría se solidarizó con el pueblo Nasa, la Guardia Indígena y las familias de las víctimas de la masacre de Tacuello, Cauca.
demandó de las autoridades nacionales acciones urgentes que permitan identificar, capturar y judicializar a los autores de los crímenes de la gobernadora Newes Cristina Bautista y los guardias indígenas Asdrúbal Cayapu, Eliodoro Inscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, así como de las heridas a Matías Montaño Noscue, José Norman Montaño Noscue, Crescencio Peteche Mensa y Dora Ruth Mesa Peteche, para quienes pidió protección especial. El órgano de control sancionó con destitución e inhabilidad de 20 años al exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Wilman Muñoz Prieto, por irregularidades en el manejo de recursos por más de 11.380 millones de pesos. La Procuraduría solicitó a Colpensiones suspender provisionalmente las restricciones en el procedimiento administrativo con el cual se reconocen y pagan los auxilios funerarios por presuntas irregularidades en la formulación de reglas y condiciones que al parecer estarían por fuera del ordenamiento legal. Además, dio traslado para que disciplinariamente se evalúen las razones por las que la entidad posiblemente habría negado más de 30.000 solicitudes de auxilio funerario entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019. Por petición del Ministerio Público, el Fondo Financiero Distrital de Salud suspendió un proceso de contratación por valor de más de 4.400 millones, con el que buscaba entregarle a un tercero la auditoría de cuentas médicas de las redes integradas de servicios de salud del distrito. La Procuraduría también señaló la entrega de un informe para validar la idoneidad de los requisitos mínimos habilitantes que fueron establecidos en los pliegos de condiciones. La tercera edad es una etapa importante en la vida de las personas. Por eso es necesario apoyar las iniciativas que le permiten a los jubilados beneficiarse con los programas sociales, económicos y culturales que por ley se les deben dar. Ellos merecen una vida digna y está en manos del gobierno ayudar a garantizarla y de los ciudadanos vigilar para que esto se haga, porque con esta Procuraduría Ciudadana todos tenemos que ver.